Buenos días niños y niños, bienvenidos, un gusto saludarlos, espero que se encuentre bien usted y toda su familia. En esta ocasión vamos a abordar una nueva temática, voy a tratar de explicarla a través de esta manera. Voy a presentar una diapositiva, voy a ir explicando y además de ello al final les voy a dar las indicaciones generales. Pido disculpas de algún ruido de fondo, cosa que no puedo evitar. Y anticiparles que a partir de ahora vamos a trabajar con el libro de texto de la materia de lenguaje y literatura. Para los que no saben qué es, ese libro de texto se está entregando en el colegio. Entonces va a ser de una gran ayuda para poder resolver y avanzar en las temáticas de las diferentes unidades que restan. Cabe mencionarles que el libro está compuesto por 8 unidades, de las cuales previamente ya hemos abordado 2, sería la unidad 1 y la unidad 5, el cuento maravilloso y el cuento de terror respectivamente. Entonces las otras unidades que restan vamos a tratar de desarrollarlas en el tiempo que queda, a pesar de que es poco en comparación de las 6 unidades que serían. Vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pudiese y por eso pido que si no tiene el libro de texto tiene que ir a traerlo al colegio. Entonces en esta ocasión, para iniciar dentro de la unidad número 6, que se llama unidad 6, el mundo de la ciencia ficción. Entonces en este caso vamos a hablar sobre los diferentes cuentos y novelas de ciencia ficción que existen, que existieron, se redactaron en su debido tiempo, se crearon los escritores, los novelistas y los cuentistas. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es definirlo. Siempre vamos a iniciar así, con una definición en qué consiste, ¿verdad? El cuento de ciencia ficción es un género de narraciones extraordinarias fuera de la realidad totalmente, en donde los posibles avances tecnológicos y científicos tienen un papel pues muy importante, predominante dentro de todita la trama de este tipo de libros. Comúnmente los protagonistas viajan a través del tiempo y del espacio. Los personajes pueden ser humanos o seres fantásticos, extraterrestres. Esto es muy importante que no lo dejemos por un lado porque a lo largo de las actividades que van a realizar dentro del libro de texto y de la actividad que voy a realizar a futuro, les voy a avisar al finalizar esta presentación, tengan en cuenta ello. La ciencia ficción es un subgénero de la literatura de ficción, narrativa principalmente. Narrativa se refiere a novela y cuento, que es cultivada a partir del siglo XIX. Los temas que comúnmente están vinculados a grandes sueños o preocupaciones de la humanidad, como control de la población, viajes interplanetarios o intergalácticos, viajes a través del tiempo y vidas extraterrestres, son muchos de los temas que aborda este tipo de texto. Por su naturaleza, la ciencia ficción ha logrado muchos seguidores, por lo que es uno de los géneros que más ha sido explorado y ha llevado a la gran pantalla grande. Muchos de los libros de los cuales les voy a mencionar han sido llevados al cine por sus grandes características y pues por sus grandes acontecimientos adelantados a la época. Cabe recordar que el género de ciencia ficción se empezó a cultivar allá por 1890 y ya después pasó al año 1910, 20, 30 hasta 1950. Entonces estos escritores hablaban sobre viajes interplanetarios y sucesos que realmente en ese momento no se veían como tal que se pudiese lograr. Entonces los temas que abordan los cuentos de ciencia ficción son viajes interplanetarios o intergalácticos, viajes a través del tiempo, vida extraterrestre. La inventiva humana es uno de los productos importantes porque gracias a la invención y a los avances tecnológicos que se hablaba en ese momento, que los escritores pensaban a futuro que se pudiesen realizar, era un tema que se abordaba. La aventura espacial y la inteligencia artificial. También cabe mencionarles que muchos de los escritores, por ejemplo Julio Verne, George
Herbert George Wells, o mejor conocido por su siglación H.G. Wells, Isaac Asimov, por ejemplo, George Orwell, Stanislavski Lem, muchos de los escritores que fueron parte de los precursores de este tipo de libros. Luego, en otro punto tenemos las características principales, que son algo muy importante. Utiliza la ciencia como tema, no como un problema. Expresa una ruptura con el mundo actual. Obviamente se piensa futuro y buscar viajes a otros planetas va dejando el nuestro, ¿verdad? Manifiesta un replanteo de las bases de nuestra existencia, que son removidas por la ciencia. Recuerde que la ciencia busca lo comprobable, lo que realmente se puede deducir y prácticamente demostrar. Por eso habla sobre que hay un replanteo sobre las creencias, tanto más que todo ideológicas también. El vocabulario es de carácter técnico-científico. Es muy común en este tipo de cuentos encontrar palabras científicas como robot, androide, extraterrestre, cyborgs, por ejemplo, y otro sinfín de palabras que comúnmente se hablan. Nuevas formas de vida, contacto con extraterrestres. A veces los personajes no son ni humanos, son extraterrestres, ¿verdad? Extra, fuera de la Tierra, quiere decir. Entonces comúnmente es así que podemos encontrar. Algunas de las obras más destacadas que más sobresalen sobre este tipo de cuentos o de novelas también, porque casi que comúnmente los escritores que cultivaron novelas también escribieron cuentos. Ahí podemos ver el año y las obras representativas y los autores. No quiere decir que solo por ejemplo, De la Tierra a la Luna de Julio Verne hay una película. La Máquina del Tiempo de H.G. Wells también creo que hay una película. Una Princesa de Marte, Nosotros, Un Mundo Feliz, 1984, Crónicas Marcianas, Yo, Robot de Isaac Asimov. De hecho, de esta novela, hay una película que ha sido basada en este libro. El protagonista es Will Smith, si no mal recuerdo. Como les dije, es muy normal encontrar este tipo de libros llevados a la gran pantalla. Y así los diferentes obras representativas. También es muy importante mencionarles y que sobresale el último, que se llama La Ilustre Familia Androide, del escritor salvadoreño, por cierto, Álvaro Menéndez Leal, que en 1968 escribe esta novela, que pues como su mismo nombre lo dice, es escritor salvadoreño y es muy bueno, por cierto. Mencionárselos para hacerle ver que acá también hay muchos buenos libros también. Entonces, no quiere decir que existan los únicos, ¿verdad? Que hay más, pero son los más representantes. Comúnmente en este tipo de novelas o de literatura, el futuro era algo como predeterminado, ¿verdad? Que es interesante ver como años después que estos escritores tuvieron una visión futurista, muchos de los objetos o situaciones se volvieron realidad. Un antecedente importante de la ciencia ficción son las novelas De la Tierra a la Luna y 20.000 leguas de viaje submarino del autor francés Julio Verne, que es el máximo representante. Este escritor, tengo un dato por acá, este escritor previó la existencia de viajes al espacio y al fondo del mar cuando escribió sus obras en 1865 y 1870, y que también se inspiró en circunstancias cotidianas, afectivas o emocionales. Otro escritor indispensable es Herbert George Wells, que publicó La Máquina del Tiempo en 1895 y La Guerra de los Mundos en 1898. Y pues que para el siglo XX surgieron destacados narradores de este género, como se lo mencionaba, Isaac Asimov, que fue un bioquímico y divulgador científico estadounidense de origen ruso. Escribió obras populares como Yo Robot, Bóveda de Acero, El Sol Desnudo y la tetralogía Fundación,
que fue en 1963 a 1982. La mayoría de estos escritores fueron científicos, claro, para hablar con, con confianza o saber hablar con fundamentación teórica, era lo que les quería mencionar, es saber sobre ello, ¿verdad? Entonces estos sujetos eran hasta este punto científicos y muy inteligentes. En las novelas de Isaac Asimov aparecen interesantes planteamientos sobre un mundo futuro, el papel de los robots dentro de la sociedad, los mundos paralelos y la relatividad del tiempo, ¿verdad? Y que hasta la fecha, imagínense estar hablando de 1920, de 1910 o 20, 30 inclusive, hablar de robots dentro de la sociedad era algo no normal, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, si usted ha visto algún documental sobre los avances sobre la ciencia, existen muchos robots o muchas máquinas que hacen procesos a través de la inteligencia artificial previamente programados por el humano, ¿verdad? También cabe mencionar al escritor estadounidense Philip Dick, que publicó novelas de ciencia ficción, entre las que destacan Ojo en el cielo, Ubik y Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Entonces esta última se basó en la famosa película de ciencia ficción Blade Runner. Entonces esto es muy importante dentro de toda la temática de ello. Aquí está Julio Verne con algunos de sus libros, miren: De la Tierra a la Luna, 5 semanas en globo, 20.000 leguas del mar, Viajes al centro de la Tierra, y así sucesivamente. Luego tenemos a el que se les mencionaba, Herbert George Wells, La isla del Dr. Moreau, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, entre otros. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones finales? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, jóvenes? Primeramente, copiar esta teoría que han visto desde acá, miren: definición, tema, características, obras, y por último englobarlo, copiarlo, ¿verdad? Si usted puede imprimirlo y pegarlo, pues ya se ahorraría mucho tiempo, no hay ningún problema. La tarea sí es buscar una breve biografía de los siguientes autores: Julio Verne, Herbert George Wells e Isaac Asimov. Breve biografía, pero lo que sí es muy importante sobresalir es que investigue todos los libros que ellos han escrito, libros que pertenecen a ciencia ficción, ¿verdad? Ahora, si vamos a trabajar con el libro de texto, que les mencionaba, nos vamos a ir a la página 152 y 53, cuando inicia la unidad número 6, que habla del mundo de ciencia ficción. Entonces, de ahí vamos a hablar, van a leer más sobre nada más pido leer sobre la teoría que manejamos en la página 157. Leen y complementan ese pequeño esquema. Luego, dentro de la página 158, vuelven a leer las características. Muchas se parecen a las que ya les he mencionado anteriormente, y rellena el cuadro que ahí puede ver. Y por último, leemos la actividad. Ahí dice actividad en pares, pero como ustedes están en casa solitos, tienen que hacerlo. A leer el breve fragmento de la novela Yo Robot, que se llama Sentido Giratorio. Lo lee despacio, tiene tiempo, y dice: resolvamos en el cuaderno. Lo resuelve en el cuaderno. Y luego en la página 160, por último, hay un recuadro donde prácticamente solo hay 2 interrogantes. Entonces todo eso quiero que lo hagan. Me lo pueden enviar como hora límite a las 5 de la tarde. El trabajo es bastante, pero tenemos que avanzar. Y otra cosa antes que se me olvide, jóvenes: la última evaluación que hicimos sobre los cuentos realistas, tuve un error. ¿Cuál fue? Desgraciadamente mi archivo de Google Drive se me llena demasiado rápido.
dado que como le doy clases a niños de séptimo, octavo, noveno, primero y segundo año. Entonces por error borré los archivos que ustedes me mandaron, por eso no he logrado calificarles las notas. ¿Qué es lo que necesito y qué es lo que solicito de muy amablemente? Que me vuelvan a reenviar ese archivo. Voy a adjuntar una nueva tarea que diga evaluación reenviada de cuentos de realistas, por favor. ¿Para qué? Para yo poder asignarles la nota, claro, tomando en cuenta los criterios que siempre les planteo, ¿verdad? Porque siempre cuando son evaluaciones así, yo les doy un cierto tiempo específico y algunos, por ejemplo, la evaluación solo les doy 1 hora y algunos mandan las tareas a la actividad 2 horas después. Ya no está en base a 10, lastimosamente. Eso ustedes quizás no lo tomen en cuenta o no sé por qué, pero eso es un punto importante para mí, la responsabilidad y la hora de envío. Así es que voy a volver a plantearles para que me reenvíen nuevamente esa actividad y así poder darles una nota. Y la próxima semana habrá evaluación sobre los cuentos de ciencia ficción. Así es que estar tempranito, estar siempre pendiente a la hora, porque en las indicaciones siempre les digo, tienen 30 minutos, tienen 40 minutos, o tienen 1 hora o tienen 1 hora y media. Así es que eso es todo, eso sería todo. Cuídense, bendiciones, nos vemos hasta la próxima.